Ahí va. Así que bueno, nada, eso. Les comentaba. Vamos a laburar un poco. Hoy, de vuelta, el 80% de la clase va a ser repaso porque vamos a ver que lo novedoso es muy poco, y es el inicio nada más, que es para poder calcular el potencial. Después seguimos haciendo lo mismo que las clases anteriores. Yo sé que esta clase sirve de vuelta como repaso para poder ver polarización, ver desplazamiento, ver todo lo que vimos hasta ahora, Gauss y compañía, digamos. Perdón, vamos a ver que nos ahorramos el tema de Gauss, nos ahorramos un montón de cosas, porque justamente arrancamos por el camino de Laplace o de Poisson, que es la otra manera. Así que bueno, sin preludios, vamos a empezar a compartir pantalla. Bien, me chiflan cuando ven la pantalla. Yo me voy ahí, así me molesto. Ahí se ve. Gracias. Pero vamos a correr, porque nos molesta. Y esto también. Bien. ¿Qué dice el problema? El problema dice, entre dos planos conductores, vamos a poner... Bien, los planos conductores están ubicados en z igual a 0, es un plano infinito, y otro plano infinito está ubicado a una altura z0. Está z igual a 0 y z igual a z0. Y conectados a potenciales 0 y más B0, como muestra la figura, respectivamente. Y en la zona, entre ambas placas, me dice que la densidad volumétrica de carga libre vale menos ρ0 sobre z por z sobre z0. Está diciendo que la densidad volumétrica de carga no es constante, ¿no es cierto? Sí, sí. Sino que varía en función de z. Y nos pide un montón de cosas. Vamos a ir por partes primero. Vamos a determinar el potencial en todos los puntos entre los dos planos conductores. Bien. Nosotros vamos a trabajar con la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson. Yo lo que obvié, vamos a... Un segundito que... La ecuación de Laplace, la ecuación de Poisson, lo que dice básicamente es, para los que vieron el video, aplicando la divergencia del gradiente de potencial. ¿Qué es el gradiente de potencial? La densidad volumétrica, bueno, ya lo puse. El gradiente de potencial es este, ¿no es cierto? Sí. Es el campo eléctrico. Falta el signo menos nada más para que sea el campo eléctrico. ¿Va bien? ¿Sí o no? Sí, sí. Si ustedes se fijan, si le ponen que es el campo eléctrico, les queda la divergencia de E igual a menos ρ sobre epsilon. Como acá el campo eléctrico tiene un signo menos, que no se lo puse arriba, se lo pongo acá, y no me queda ni más ni menos que la ley de Gauss. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, Sí. esta ecuación que yo tengo acá es una ecuación vectorial, la ley de Gauss. No me gusta mucho. Me gusta más trabajar con una ecuación escalar, una ecuación diferencial escalar. La divergencia del gradiente se abrevia de esta manera, y es el laplaciano de U, de la función U. Esta ecuación que tenemos acá tiene nombre y apellido para nosotros, que es la ecuación de Poisson. Una ecuación diferencial en derivadas parciales. Si la trabajamos en 3 dimensiones. Y para el caso particular en donde es igual a 0, donde no existe densidad volumétrica libre de carga,
¿En qué ecuación se transformaba cuando estaba igualada a 0? Laplace. La ecuación de Laplace. Correcto. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver ahora es cómo, dado un problema cualquiera de los que veníamos viendo antes, dependiendo qué datos tenemos, si es factible resolverlos de otra manera, lo que veníamos resolviendo, a través de la aplicación, de la resolución de la ecuación diferencial, o de Poisson o de Laplace. ¿Se entiende? Sí. Una vez que Sí. tenemos el potencial, a través del gradiente de potencial, ¿qué obtenemos? El Campo campo. eléctrico. Bien. Si tenemos el campo eléctrico y tenemos las relaciones constitutivas del medio, y lo tomamos como un medio simple, digamos, lo que veníamos viendo hasta ahora, y multiplicamos por epsilon al campo eléctrico, ¿qué obtenemos? El vector de desplazamiento. Perfecto. Y si tenemos el vector de desplazamiento y le restamos epsilon 0 por el campo eléctrico, ¿qué obtenemos? Polarización. Y si tenemos el vector polarización y tenemos el vector de desplazamiento y nos fijamos en las condiciones de frontera, dentro del dieléctrico, fuera del dieléctrico, puedo calcular todas las densidades de carga que no podría estar teniendo ahora, densidad de carga superficiales, libre de polarización, ¿se entiende? O sea que una vez que yo defino el potencial, tengo todo, gente. Resuelvo el problema de una manera mucho más sencilla, sin hacer integrales, sin hacer, bueno, las integrales son para poder resolver la ecuación diferencial, pero después sale todo, o sea, resuelvo una ecuación escalar, eso es lo que me refiero. Porque esta en definitiva es una ecuación escalar. Es mucho más fácil andar trabajando con vectores. Y después son cuenta de almacenero, digamos, ¿no? Una derivada y después son multiplicaciones. En este caso es medio simple. Y resta de vectores. ¿Se entiende? ¿Se entiende el poder de esta ecuación? Tiene mucho más poder, después lo vamos a ver cuál es. Sobre todo la semana que viene vamos a avanzar más. O sea, esta ecuación es la razón por la cual existen un montón de métodos para poder resolver problemas de electrostática, en nuestro caso hasta ahora. Surgen todos de la ecuación de Laplace y de ecuación de Poisson. Todo lo que vamos a ver, imágenes, coeficiente de potencial, todo lo que nos queda, diferencias finitas, todo lo que vamos a ver de ahora en más, las próximas, y elementos finitos también, 4 clases que vamos a ver, en esas 4 clases vamos a barrar todo a partir de ecuación de Laplace y de ecuación de Poisson. Por eso es importante presentarla ahora. A raíz de esta clase se disparan un montón de cuestiones y cierra el modelo matemático de la electrostática. Esta ecuación, la ecuación de Laplace o de Poisson, es una ecuación diferencial, se denomina elíptica. Eso todo está en el apunte teórico. Si alguien lo leyó o vio el video, sabrá, creo que en el video lo digo, es una ecuación de derivadas parciales, se denomina elíptica. Nosotros en teoría de los campos vamos a ver, creo que vamos a agarrar las 3 tipos de ecuaciones diferenciales, que son las elípticas, las parabólicas, para la ecuación de difusión, cuando veamos pérdidas en materiales, pérdidas magnéticas, y después vamos a ver por último la ecuación de Helmont, la de onda electromagnética, que es de tipo hiperbólica. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, gente? No. Bien. Entonces, la pregunta es, cuando yo tengo que resolver un problema a partir de plantear una ecuación diferencial, la ecuación diferencial básicamente lo que me da respuesta es un modelo matemático a un problema físico. O sea, nosotros previamente debemos saber que al estar en condiciones electrostáticas, que es invariante en el tiempo, el modelo electrostático llevado a la matemática responde y se resuelve a través del planteamiento de estas 2 ecuaciones. O de Laplace o de Poisson, insisto, depende si hay densidad volumétrica de carga o no, libre. ¿Va bien? Teniendo el modelo matemático, que es la ecuación diferencial, ¿qué cosas tenemos que saber para poder resolverlo? Primero es lo que acabo de decir recién. Tengo un problema físico y elijo qué ecuación diferencial gobierna o modela ese problema físico en realidad. En nuestro caso va a ser elegir o Laplace o Poisson
dependiendo de lo que comenté antes. En nuestro problema en particular, ya podemos definirlo eso. ¿Qué vamos a utilizar para calcular el potencial en la región que va entre z igual a 0 y z igual a z0? ¿Laplace o Poisson? Poisson puede ser. Correcto, porque tengo una densidad volumétrica de carga libre, ¿no? Que ni siquiera es constante, encima varía con la posición. Una vez que sé que ecuación diferencial, tengo que definir la región. La región tiene que estar acotada. Tengo que tener frontera para poder resolver la ecuación diferencial. Si no tengo condiciones de Y frontera... tampoco hay que considerar el efecto de borde, ¿no? ¿Cómo? Que Claro. despreciamos el efecto de borde. En realidad no hay efecto de borde porque son infinitos los planos. Ah, perfecto, claro. Pero, como vos decís, si yo quisiera resolver esta ecuación en dos placas planas que fueran finitas, que están muy cerca, en la región central entre las placas planas, se acerca bastante la solución de la ecuación de Laplace. Y ahí despreciaría los efectos de borde. O sea, no está mal pensarlo eso, digamos, si nos olvidamos de que son planos infinitos. Acá está modelado como planos infinitos. O sea, es un problema matemático este, no es un problema físico. El problema físico podría ser, tengo dos placas que están muy cerquitas entre ellas, pero son zarpadas de grandes. Para la mayoría del espacio entre ambas placas se va a cumplir lo que nos va a pasar, lo que vamos a llegar nosotros como resultado. ¿Se entiende? Espectacular. Eso es lo que yo les digo, cómo a partir de un problema físico real, yo puedo llegar a modelar, puedo tomar simplificaciones del método, puedo tomar simetrías, adoptar simetrías, y después ver si realmente, de alguna manera, en este caso sería una variación, una medición en campo, por ejemplo, verificar si el modelo adoptado de planos infinitos me satisface el resultado ese versus una medición. Eso es algo que siempre van a realizar y van a tener que pensar haciendo ingeniería, para cualquier... siempre uno a veces para llegar a soluciones rápidas o para poder pensar necesita tener lo que yo llamo poder hacer cuentas de almacenero, cuentas fáciles que se hacen con simplificaciones a veces muy bestiales, que son las que generalmente me dan orden de magnitud. Por acá, ¿cuántos amperes van a pasar? ¿10 o 1000? Bueno, esas cuentas se hacen generalmente hasta con la ley de Ohm, así de sencilla. Después voy a afinar el cálculo y voy a hacer todo lo que tengo que hacer, que me preguntan electrotecnia, para poder llegar a, no sé, a calibrar una protección. Porque ahí sí necesito saber bien la corriente de cortocircuito. Pero bueno, generalmente para orden de magnitud puedo llegar con simplificaciones bastante, vale la redundancia, simplistas y muy groseras de modelos adoptados. ¿Está claro? No sé si se entiende un poco hacia dónde iba. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Ah, perdón. Bueno. Acuérdense de alguien que me diga sí, por favor, que me sirve a mí. O no entiendo, ¿no? Obviamente. Bien, una vez que yo defino la región de la solución, la región tiene que estar acotada. Tiene que estar acotada. Tiene que ser una región cerrada. En este caso, ustedes me dirán entonces, pero no tengo una región cerrada, porque se extiende hasta menos infinito y más infinito. Sí, pero por la geometría del problema vamos a ver que solo tengo variable en z, con lo cual cualquier plano XY que yo me corra, la solución va a ser la misma. Esta es una ecuación, digamos, vamos a trabajar en clase resolviendo ecuaciones diferenciales unidimensionales. Para aquellos que vieron el apunte teórico y después de la página 14 o 15 murieron de un infarto, quédense tranquilos que de eso no vamos a... Se lo damos para aquel que lo quiera resolver problemas bidimensionales. Nosotros vamos a resolver a través de Laplace y de Poisson problemas unidimensionales, y los problemas bidimensionales o tridimensionales quedarán para otros métodos. Diferencias finitas, elementos finitos, imágenes, coeficientes de potencial. La solución analítica va a estar para nosotros, para ustedes, va a estar solo para funciones que dependan de una sola variable, de una sola coordenada. Entonces, no me interesa que se extienda hasta el infinito en el plano XY, porque va a ser, la solución va a valer para cualquier punto XY. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien.
Y por último, lo que hablábamos recién, búsqueda de simetrías. Eso lo que nos permite es, elegimos la ecuación, Poisson, perfecto. La región donde estudiar, ese lugar entre ambos planos, perfecto. Búsqueda de simetría. Ah, perfecto, tengo una simetría hermosa que solo dependo de z. Listo. La ecuación diferencial me quedó, en términos de lo que sería resolver una en 3 dimensiones, me quedó una papa. Ahí, aquel que es creyente le agradece a Dios, y el que no, al que quiera, porque resolver en 2 dimensiones es muy difícil, para aquellos que vienen apunte, y resolverlo en 3 dimensiones es sin palabras. Y por último, para aquellos que vean, para aquellos que recuerden algo de ecuaciones diferenciales, ustedes saben que resolviendo la ecuación diferencial solo tengo la solución general. Para poder tener la solución particular necesito condiciones iniciales, si son una ecuación diferencial en el tiempo, o condiciones de borde o de frontera, si estamos hablando de espacio físico. O sea que recién ahí voy a tener la solución particular. ¿Va bien? Todos los problemas se resuelven teniendo estos cuatro, digamos, analizando estas 4 cuestiones de entrada. Después, a partir de ahí, tengo la ecuación, la resuelvo, integro, y ya tengo la solución. ¿Se entiende? Después se vuelve muy monótono, es simplemente matemática de análisis 1, básicamente. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Entonces, nosotros vamos a... una cuestión de que venimos trabajando de esta manera, vamos a seguir utilizando phi para el potencial. Y vamos a dejar la palabra de corta para cuando tengamos sean valores del potencial. ¿Se entiende? A la función la vamos a seguir llamando phi. Ahí tengo la ecuación de Poisson, que es la que ustedes eligieron porque era correcto. Esa ecuación de Poisson, como estamos trabajando, nos conviene elegir el sistema de coordenadas en coordenadas cartesianas, porque es el más sencillo, inclusive para resolver la ecuación. Y de esas coordenadas cartesianas me voy a quedar solamente con la derivada con respecto a z, porque la derivada segunda con respecto a z de la función, porque saben que con respecto a x y con respecto a y van a ser nulas. ¿Va bien? Sí. Entonces, en lugar de poner el símbolo de derivada parcial, ya pongo el símbolo de derivada total, porque si depende la función, depende de una sola variable. Por eso no aparece el simbolito de derivada parcial. Acá. ¿El menos, profe? Derivada total. ¿Cómo? ¿El menos? ¿Qué pasó con el menos? Bien, fíjate que yo acá, ρ, tengo cuánto vale ρ. Lo reemplazo por lo que vale ρ. Y fíjate que ρ se trae su signo menos ya. Ah, está bien, no. Yo cuando lo resolví me olvidé del menos y lo arrastré en toda el problema. Bien, Está bien. ¿sabes que yo también me olvidé del signo menos? Ah, no, no lo puse, no, está bien. No, estaba pensando en un Excel. Ah, están viendo un Excel ahora ustedes. Cierto, me invento mi pantalla, no importa, vuelvo acá. Me parece, no me lo olvidé. Me había quedado con la duda, me hiciste entrar en duda. Claro, y te da todo muy distinto, por ese maldito signo. Bien. Bueno, ¿cómo resolvemos la ecuación diferencial? Separamos las derivadas para hacer una primera integración, ¿no? Integro a la izquierda e integro a la derecha, ¿no? El diferencial de z se va para acá y me queda el símbolo de derivada acá. La derivada de una integral es directamente lo que tengo adentro, ¿no es cierto? O la integral de una derivada. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Y de este lado me queda la integral de un montón de constantes menos de quién, de la variable que es z. O sea que si yo integro me va a quedar una función cuadrática, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, y obviamente como no tengo límite de integración me va a aparecer una primer constante de integración que vamos a llamar C1. Esta ecuación diferencial, como integro 2 veces, porque es una derivada segunda, va a tener dos constantes de integración, que van a ser dos funciones, C1 y C2. ¿Está bien? Perdón, en este caso no son funciones, son constantes. Son funciones y estoy en 2 dimensiones. En este caso va a ser un valor constante. Bueno, integro de vuelta. Esto es paso el diferencial de z para acá e integro.
Al integrar, tengo la integral de z cuadrado, que me va a quedar una z cubo, y de este lado que tengo C1 me va a quedar C1 por z, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Haciendo esto último, tengo que la solución general del problema va a ser ρ0, z cubo sobre 6 epsilon z0 más C1 por z más C2. Ahora, la solución general, como ustedes ven, admite infinitas soluciones. Todo depende de los valores que adopten C1 y C2. ¿Qué me permite poder clavar una sola solución? O sea, llegar a la particular. Condiciones de frontera. Bien. Si yo coloco las soluciones de frontera, ¿voy a llegar a una solución única? Qué pregunta esa, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo digo que casi siempre. Ahora después vamos a ver un ejemplo. Por ahora vamos a analizar Eso era nuestro... porque, ¿no? no sé si estoy mezclando, pero porque cumple con las 12, con las dos condiciones de Dirichlet y ay, no me acuerdo del otro. Neumann. De Neumann, sí, exactamente. Bien, la pregunta es, en este problema, ya que está, me viene al dedillo lo que dijiste, ¿las condiciones de frontera son del tipo de primera especie de Dirichlet o de segunda especie de Neumann? Digamos, ¿de qué tipo son? Vamos a buscarlas en el problema, ¿no? Acá están las condiciones de frontera, ¿no? Que son los potenciales en los planos, Z y Z0. ¿Ven todos que son las condiciones de frontera? Sí. Bien, definir el potencial en la frontera, ¿es hablar de Dirichlet o hablar de Neumann? De Dirichlet. Correcto. Entonces, si escribimos la condición de frontera de Neumann, era la derivada parcial con respecto a la normal de la superficie del recinto que yo tengo, digamos, esta sería mi superficie y este sería el vector normal. La derivada de la función u con respecto a esa normal con u perteneciendo a S, ¿no? En ese punto en particular, esta es la condición de Neumann. Si ustedes se dan cuenta, la derivada del potencial con respecto a una distancia, digamos, a la componente normal de U, si yo lo derivo con respecto a... En este caso la componente normal estaría en Z, ¿no? Sería U sub Z, si yo tengo la componente normal. Sí. Que tendría que derivar con respecto a Z esto. ¿En qué unidades me queda la derivada del potencial con respecto a una distancia? Estamos mal, gente, ¿eh? Alguien, por favor, que tiene una soga. ¿Qué es el gradiente de U? Campo eléctrico. ¿Y el gradiente no es derivar con respecto a la distancia? Sí. Entonces, lo que tengo ahí es, me está dando la componente normal del campo en esa superficie. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Supónganse que me daban ese dato a mí. Me daban ese dato en lugar de B0. Y me daban acá abajo también otra condición de Neumann. O sea, me daban la componente del campo acá y la componente del campo acá. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que para un mismo campo teníamos infinitos potenciales que variaban solo en una constante? Sí. Bien, si yo tengo solo condiciones de Neumann, tengo infinitas soluciones de potenciales. Es sí o sí necesario tener al menos una condición de Dirichlet para que la solución sea única. ¿Y qué es tener una solución de Dirichlet? Clavar el potencial.
tener un potencial de referencia. ¿Se entiende? Sí, sí. Si no, siempre voy a estar calculando diferencias de potenciales, pero nunca voy a poder calcular un potencial ahí adentro, porque no voy a tener una referencia. Por eso cuando decían es una condición necesaria tener las dos condiciones de frontera, sí, pero no es suficiente para que la solución sea particular, única. Necesito además que ese tipo de al menos una de las condiciones de frontera sea de primera especie o de Dirichlet. Como para que quede claro ahora, pues después en otro problema van a aparecer condiciones mixtas. ¿Queda claro eso, gente? Sí, pues. Bien. Bueno. Entonces, una vez que tengo la solución general, vamos a ver las condiciones de borde, que son, para φ igual a 0, el potencial vale 0, y reemplazo entonces a φ, lo reemplazo por 0, a la coordenada z. ¿Está? De acá tengo que C2, ¿cuánto vale? 0. Bien. Y en la otra ecuación, reemplazo a φ de Z0, que va a valer el potencial B0, y a Z lo reemplazo por Z0. Y de acá despejo C1. ¿Va bien? Sí, sí. Bien. Obviamente con eso ya tengo la solución particular. Y ahí sí tengo la ecuación. Esa es la función potencial definida por la altura, básicamente, por Z. Para cada Z el potencial va diferente y va a variar en forma cúbica. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, ¿qué nos decía la próxima? Antes de seguir, vamos a repasar lo que habíamos dicho al principio, pero de una manera mucho más prolija. Con la ecuación de Laplace o de Poisson, y las condiciones de borde, hallo el potencial. Una vez que tengo la función potencial, ya está. Porque calculo a través del gradiente el campo eléctrico. Una vez que tengo el campo con la relación constitutiva del medio, en este caso para un medio simple, puedo calcular directamente el vector de desplazamiento. Una vez que tengo el vector de desplazamiento, puedo sacar ya las cargas libres, porque las cargas libres son, en las superficies, están definidas por la componente la discontinuidad de la componente normal del vector de desplazamiento. Eso ya lo vimos, lo vamos a ver de vuelta en el problema. A través de, ahí está, resolver la ecuación de Maxwell para una frontera. La de Gauss sería. Y ahí tengo las cargas libres. Y a través las densidades superficiales de carga libres. Y ustedes saben que aplicando la divergencia de E, que le da la densidad libre de carga. Quiere decir que si en el problema nuestro, cuando hallemos D, si hacemos la divergencia, nos verificaría si estamos haciendo la cosa bien, porque tendríamos que dar el dato del problema. ¿Se acuerdan que el dato del problema era la carga libre volumétrica, la densidad libre? O sea que acá, en este punto, sería un punto de control. Una vez que tengo el campo y el vector de desplazamiento, a través de la definición del vector de polarización, puedo sacar el vector de polarización y con eso puedo sacar las cargas equivalentes de polarización, tanto las superficiales como las volumétricas. ¿Va bien, gente? Es en forma prolija lo que dije antes. Sí, sí, profe. Bien. Sí, sí. Entonces, calculemos el campo. ¿Qué tengo que hacer para calcular el campo? El gradiente del potencial. Claro, Oh, y me equivoco. el menos, no nos olvidemos el menos. Sí, sí, el menos. Coordenadas cartesianas y en una sola variable es fácil. Es derivar con respecto a z nada más. Y ahí tengo el campo eléctrico, obviamente como derivo con respecto a z me queda una cuadrática. El potencial es cúbico y el campo eléctrico cuadrático. ¿Va bien? Sí, sí. Bien. Si tengo el campo eléctrico y tengo la relación constitutiva del medio, que es un medio simple de permitividad epsilon, genérica, ¿qué puedo calcular? Vector de desplazamiento. Bien. Ahí tengo vector de desplazamiento. Y como dijimos, si tengo vector de desplazamiento y tengo el campo eléctrico, ¿qué puedo calcular? El vector de polarización. Correcto.
Recuerden siempre epsilon 0, no se olviden de epsilon 0, para que me dé todas las mismas unidades. Recuerden que vector de desplazamiento y vector de polarización, unidades son coulomb por metro cuadrado. El campo eléctrico es volt sobre metro. Si no, multiplico por epsilon 0, estoy sumando papas con cebollas, y acuérdense que pabollas no existen. Son papas o cebollas. Bien, y ahí tengo el vector polarización. En términos del campo eléctrico, reemplazo lo que vale el campo eléctrico, saco factor común, epsilon 0, R menos 1, y me queda que, en definitiva, ¿se acuerdan que en el video de dieléctricos habíamos dicho que la resta entre el epsilon relativo menos 1 me daba la susceptibilidad eléctrica? Sí. Eso lo que me decía era que para un medio simple, lineal isótropo homogéneo, existía una linealidad entre la polarización y el campo eléctrico, y acuérdense que yo tengo una linealidad es cuando a una función la multiplico por una constante. Eso es directamente proporcional y lineal. ¿Se entiende? Le puse simplemente acá la susceptibilidad la puse para volver a retomar ese tema, pero vamos a laburar directamente con el R-1. Bueno, en si reemplazo me queda, es el campo eléctrico multiplicado adelante por epsilon 0 de R-1 nada más. ¿Va bien? Esa es la forma del vector P. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, ahora vamos a prestar bastante atención con el tema de las densidades de carga. Y acá hay un tema. Fíjense, para el que quiso resolver el problema, le pido disculpas porque había una trampa que faltaba para poder saber qué pasaba. Acá es, determine las densidades superficiales de carga libre en las placas, digamos, suponiendo que el campo eléctrico es 0 para los Z menores que 0 o para los Z mayores que Z0. ¿Se entiende? Sí. No piensen que es un capacitor, porque tengo acumulada carga libre adentro. Si no tuviera carga libre, digamos, es un capacitor. Si no, son dos placas paralelas, digamos, pero al capacitor le enchufamos con una jeringa un par de electrones, digamos. ¿Se entiende? Distribuidos convenientemente. O sea, no vamos a tener los resultados de un capacitor pensando en... porque la densidad volumétrica de carga libre molesta. Pero bueno, nosotros sabemos que las condiciones de frontera para el vector de desplazamiento y para el campo eléctrico son las que están acá, que ya las vimos clases pasadas, en donde sabemos siempre que la componente normal la tangencial del campo eléctrico se mantiene. En este caso no nos interesa porque no tenemos. Mientras que la componente normal del vector de desplazamiento sufre una discontinuidad si existe en la superficie una densidad libre de carga. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Nosotros lo que tendríamos que evaluar es en Z igual a 0 y en Z igual a Z0, antes y después qué pasa. El antes ya lo conocemos en Z igual a 0, vale 0 el vector de desplazamiento, pues si el campo vale 0, D vale 0. Y el adentro, habría que calcular el vector de desplazamiento para Z igual a 0, que lo tenemos. Y ahí ya tendríamos D2N y D1N. ¿Se entiende lo que digo? Lo último puede ser de nuevo, profe. Sí. ¿Esto queda claro? Que lo que tenemos que hacer es restar dos vectores de desplazamiento normales a esa superficie y eso me va a determinar si hay o no densidad libre de carga. Superficial, ¿no? Sí. Bien. Sabemos que va a haber porque necesariamente tiene que haber, porque si para Z igual a 0, fíjense, si vector de desplazamiento pongo Z igual a 0, esto no me da 0, porque hay un término que es constante. O sea que ya de movida sé que el vector de desplazamiento del lado de la cara interna de la chapa tiene un valor, no nulo. Y sé que para Z menor que, digamos, para Z igual a 0, pero del otro lado de la cara, del lado inferior, vale 0. Significa que en el medio hay densidad superficial de carga. Acuérdense que si el vector de desplazamiento discontinuo es porque pasa a través de una densidad superficial de carga. Listo. ¿Hasta ahí va bien? Sí. Bien, entonces, calculemos, llevemos
esta ecuación a nuestro problema. Esto es simplemente poner en términos de nuestro problema la ecuación general de Gauss para la interfaz entre dos medios. Entonces, fíjense, yo tengo que es el vector de desplazamiento. Bueno, acá está, lo empecé a calcular para Z0, perdón. Sería allá arriba, en Z0. Acá en Z0. Sería para Z positivo y para Z0 negativo, cuidado del lado de abajo, por el versor U sub Z. Nosotros reemplazamos, sabemos que para el lado positivo me da 0, este va a ser 0, y me va a quedar esto, el vector de desplazamiento para los Z0 negativos. Si ustedes se fijan y reemplazamos por Z0, me queda Z0 cuadrado sobre Z0, me queda Z0. Y este término es igual a este término, salvo que en este caso me va a quedar menos un medio y acá va a quedar un sexto. Menos un medio más un sexto es menos un tercio. Pero como acá adelante tengo un signo menos, me va a quedar más un tercio, y lo que era menos B0 sobre Z0 me va a quedar más. Y ahí tengo cuánto vale la densidad superficial libre de carga en la chapa superior. ¿Se entiende? Sí, sí. Mismo tratamiento hacemos para la parte de abajo y llegamos al resultado. Que se me fue la miércoles, perdón. Y ese es el resultado de la densidad en la parte de abajo. Fíjense que si ustedes comparan esas dos densidades, no son iguales y contrarias, como nos pasa en un capacitor. ¿Se entiende? En un capacitor, digamos, como las cargas en un capacitor son iguales y contrarias, si tomamos las mismas chapas en ambos capacitores, perdón, en ambas placas, si tienen las mismas dimensiones, tienen la misma densidad superficial de carga cambiada de signo. Fíjense que en este caso la densidad volumétrica que tengo adentro me rompe cualquier simetría que yo podría llegar a pensar. ¿Va bien? Sí, sí. Bien. Nos Sí, falta sí. nada más que calcular la despolarización. Terminamos el problema y pasamos a todos los gráficos que van a hacer cerrar un poco más el tema de este problema, que nos va a permitir sacar conclusiones, digamos. Vector de polarización, de vuelta. La densidad volumétrica de polarización, fíjense que en este caso, el vector polarización sí va a tener divergencia no nula. O sea que en este caso voy a tener densidad volumétrica de polarización. Y va a valer eso. Como el medio es simple, como el medio es lineal, simple, fíjense que la densidad volumétrica de polarización va a ser una constante por la densidad libre. ¿Se acuerdan que la densidad libre era ρ0 z sobre z0? O sea, depende directamente de la densidad volumétrica de libre de carga. Y la superficial, había que analizar el vector polarización, la componente normal en la separación de ambos medios. Tenemos para z igual a 0, acuérdense siempre que el vector normal era el que salía del dieléctrico. O sea que, en este caso, el versor normal va a ser este, y en este caso va a ser este el versor normal. En el caso anterior, analizamos siempre, para el vector de desplazamiento, le pusimos siempre la misma dirección. Pero para el dieléctrico se cumple de esta manera. Para P. Entonces, analizando con estas versores para arriba y para abajo, nos queda que para z igual a z0, nos va a quedar esa densidad de polarización. Y si lo hago para z igual a 0, fíjense que en este caso, como el versor está apuntando hacia abajo, me va a quedar un producto escalar con un signo cambiado. Y obviamente las densidades de polarización tampoco coinciden entre ellas. ¿Va bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, veamos todo esto en gráficos. Fíjense, yo ahí grafiqué, ahora después vamos a ir a Excel. Estos gráficos son levantados de Excel. Puse algunos datos en el problema, reemplacé por B0, por ρ0, por todo eso, y grafiqué. Por ahora, después vamos a hacer
a variar un poco esos valores. Pero bueno, tengo la función phi, que es una función cúbica, y el campo, que es una cuadrática. Pero fíjense qué interesante. Primero, el máximo del potencial no va a estar en ninguno de los extremos, sino va a estar adentro. ¿Ven que tengo el potencial, tiene un máximo dentro de mi región estudiada? Sí, Bien. En una punta va a valer 0, en la otra punta vale B0. ¿Va bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. En el máximo, que básicamente estaríamos determinando un punto crítico, en términos de análisis 1, ¿no? En este punto, su derivada va a cambiar de signo, ¿no es cierto? Fíjense qué le pasa al campo eléctrico cuando pasa eso. Recuerden que acá estoy dibujando la componente del campo eléctrico, o sea que es Z, lo que me dice es que hasta este punto voy a tener vectores que apuntan para los Z positivos. Y de ahí en adelante se me invierte el campo eléctrico. ¿Se dan cuenta que se invierte el vector? Sí, sí, profe. Bien, eso es lo que quiero que vean. Bien. Y obviamente, como habían visto con Guillermo, habíamos visto la semana pasada, este salto, la discontinuidad en el campo eléctrico, no solo depende de la densidad superficial libre de carga, sino depende también de la densidad de polarización superficial. ¿Está claro? El salto en el campo eléctrico es producto de las dos, es culpa de las dos. Y del otro lado, para que vuelva nuevamente a cero, necesito otro salto más. Y ahí sí, todo esto calculado antes es congruente con que el campo externamente sea nulo. ¿Se entiende? Esa fue una condición que nosotros pusimos al problema. ¿Va bien? Sí, profe. Bien. Bueno, avancemos entonces a la próxima. ¿Qué hora es? Me quedé demasiado con la hora. Y me voy igual. Yo un desastre. Volvamos. Bien. Fíjense, ¿qué tengo graficado acá? Tengo graficado vector desplazamiento, vector polarización, y recuerdan que para poder compararlos en magnitud tenía que multiplicar por epsilon 0, ¿eh? ¿Sí o no, gente? ¿Se acuerdan? Perdón, ¿lo puede repetir, profe? No, escuché. Sí, recuerden ustedes que ¿a qué era igual D? D era igual a epsilon 0 por E más P. ¿Sí o no? Sí. sí, Bueno, Sí. eso significa que los puedo sumar a todos y todos van a estar en la misma unidad. Entonces, para que sean comparables los tres gráficos, tengo que reescalar al campo eléctrico, lo tengo que reescalar ¿con quién? Con epsilon 0. ¿Va bien? Entonces ahí sí puedo tener un D, que es el verde, un campo eléctrico por epsilon 0, que es el rojo, y me equivoqué, no era el rojo, era el azul. El azul. Quise representar los colores por la función y me mandé macana. Esto es lo que vale, gente, miren. Perdonen, ¿eh? Estos tres colores son los que se refieren a esto, y está claro ahora cuando veamos los saltos de la frontera. Mil disculpas. Fue una modificación que hice el último y me multipliqué con los colores. Fíjense lo siguiente. Vamos primero con el vector de desplazamiento, que es el verde. Viene de 0 y salta. ¿Con cuánto salta? Con la densidad libre de superficial. ¿Se acuerdan?
Sí. Claro. ¿Eh? Sí, Bien, o sea que venía con 0 y salté para arriba. Eso me da una densidad superficial positiva. ¿Va bien? Sí. Bien. Cae la función, pasa a negativo, y después acá vuelve a subir nuevamente para hacerse 0, porque estaba negativa. O sea que vuelvo a tener una densidad libre de carga positiva. Ambas placas de ese capacitor ficticio que yo les decía, tienen cargas positivas. ¿Se dan cuenta que ni siquiera respeta el signo de lo que es un capacitor esto, por el hecho de tener densidad volumétrica adentro? ¿Va bien? sí, sí, profe. Bien. En el caso del vector polarización, podemos ver que en este caso, afuera no tengo y adentro sí tengo. O sea, si lo recorro al revés, lo recorro de adentro hacia afuera, o sea, si yo lo recorro de adentro hacia afuera, yo tengo vector polarización y después el vector polarización se me anula. Por lo tanto, tiene que perder densidad de carga. ¿Va bien? Que es la densidad de carga esta. Bueno, ahora me aparece fecha por todos lados. Esta densidad de carga es la que me anularía cuando yo quiero salir al vector polarización. Por eso tiene signo negativo. Vamos a ver por qué digo esto. La densidad de polarización, vamos a ver que es negativa. Ustedes se acuerdan esto, miren. Si yo tenía cargas de polarización negativas acá y cargas de polarización positivas acá, ¿se acuerdan cómo era el sentido del vector P? Sí, de negativo a positivo. Correcto. ¿Vamos bien? O sea, en nuestro sistema de coordenadas, que z positivo para arriba, en este punto, P, ¿va hacia arriba o hacia abajo? Esta es la componente de P. La componente de P está en un sub Z. Y yo estoy diciendo que es positiva. ¿Sí o no? Sí. Quiere decir que en esta parte, en Z igual a 0, P va para arriba. Si P va para arriba, la densidad de carga que yo tengo en la placa inferior de polarización tiene que ser negativa. Por lo tanto, para que yo tenga un salto acá de 0, suba a un valor, es menos la densidad de polarización, para que me dé positiva, porque tengo un salto positivo ahí. ¿Se entiende? ¿Por qué parece contrario a la carga libre? Porque el vector de desplazamiento parte de una carga positiva. En cambio, el vector de polarización está definido de tal manera que lo podemos asumir en estos casos como que saldría de una carga negativa, por así decirlo. ¿Se entiende? ¿Sí o no, gente? Sí, profe, por mi parte sí. En z igual a 0, z0, perdón, en z0, fíjense que de vuelta vuelve a crecer el vector de polarización hasta hacerse 0. Porque recuerden que está invertido también acá el vector de polarización. Con lo cual, de vuelta, tengo densidad de carga de polarización negativa arriba también. Y por eso tengo este menos acá. Para que realmente sea un crecimiento de valor del vector de polarización. ¿Se entiende? Y esto después hay que tomarse el trabajo de verlo tranquilo y
uno manejarlo tranquilo porque a veces confunden estas cuestiones. Más cuando está en teórico no tengo valores. Pero en definitiva va coincidiendo todo, digamos. Es todo congruente lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, fíjense. Por último, acá lo que tenemos es lo que acabamos de hablar recién, ya lo tenía prolijito hecho acá. ¿Ven? Las densidades superficiales de carga libre, positivas arriba y abajo, y la densidad de carga superficiales de polarización, negativas adentro. Entonces, fíjense que como afuera los campos son nulos, si acá existe D en esta superficie, arranca D, tiene que arrancar de una carga positiva, porque afuera no hay fuente. Las fuentes están en el volumen o en la superficie. Entonces, en el punto inmediato de la superficie, en Z igual a 0, si D tiene este sentido, es producto de esta carga positiva. ¿Se entiende? ¿Sí o no, gente? ¿Se cortó? Hola. Hola, hola, hola. Sí, hola. sí, profe. Che, No, respondan. Quedo como un me gil. quedé pensando en lo de la de polarización que me dejó. Está bien, pero ¿somos cuántos ahora? 14, 15 personas. Alguien que responda. Che, no me dejen hablando como un gil. Que siga gil es una cosa, ahora que no me dejen hablando como un gil. ¿Me decías que te quedaste pensando? Contame. No, me quedé pensando en lo de polarización, pues, pero hoy que veo el gráfico lo veo mejor. Bien. El Analicemos un gráfico, poquito más este este último gráfico, gráfico ¿no? para poder volver al anterior. Vos fíjate. Nosotros sabemos que la divergencia de D es ρ. Eso seguro, la ρ libre, digamos, ¿no? Pero en una superficie es una fuente, una superficie también. Tengo densidad superficial de carga y afuera, acá, el campo es nulo, acá el campo es 0 y acá el campo es 0. Si yo me paro acá y yo sé que tengo este vector de desplazamiento así, la única manera es que en este lugar haya carga positiva para que me genere un vector saliente de la placa. ¿Hasta ahí va bien? Sí, Ahora lo que pasa es que en el plano de arriba, el vector está mirando para abajo, porque se invierte. Quiere decir que no queda otra que haya otra densidad superficial positiva, porque acá es 0 el campo. Esto explica cualitativamente o en forma gráfica los signos de las densidades libres de carga superficiales. Ahora, yo también sé que el vector polarización tiene este sentido y el vector polarización tiene este sentido. Si yo analizo en la superficie extrema del dieléctrico acá abajo, yo sé que el vector polarización, de alguna manera podemos decir que sale de las cargas negativas. Y por eso acá arriba también tengo cargas negativas, porque está invertido el vector polarización. ¿Va bien? sí, sí, profe. Bien. Profe, voy a decir algo, no sé si está bien, pero bueno, es como si abrió una frontera ¿cómo se llama? De una barrera de potencial o algo por el estilo, en el medio, o estoy re equivocado. No, ¿sabés cuál es el tema? La papa está acá, mirá. Por eso yo acá traigo el dibujo de la densidad volumétrica de carga. ¿Está bien? Ok. En toda esta altura hay una densidad volumétrica de carga diferente en cada punto, que va de z igual a 0, ¿va bien? Hasta z igual a z0. Si vos te metés en un punto intermedio y decís, bueno, voy a calcular acá cuánto vale el vector de desplazamiento. Eso significa a una altura por acá. ¿Se entiende? Hacer este corte acá es decir, bueno, a un z igual antes del z que yo llamé crítico. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí, profe. Bueno, para calcular eso es fácil. Es fácil. Bueno, tendría que resolver esto.
Porque la divergencia de D es ρ. Si tengo ρ, tengo D. Lo podría hacer a través de otro método, pero bueno, en realidad el método es este que estamos haciendo ahora, que es el más sencillo. Pero, o sea, una vez definido la densidad libre de carga, volumétrica, tengo definido el punto del vector de desplazamiento. Y las densidades volumétricas son mis fuentes de carga. Pero en este problema, como yo fijé esta condición, y como fijé esta condición, necesariamente para que se anule el campo afuera, es necesario que en las superficies aparezcan la carga suficiente para equilibrar toda la carga interna dentro del solo plano infinito. ¿Va bien hasta ahí? Perfecto, profe. Porque si yo hago un Gauss desde afuera, y si el Gauss no tengo campo, me está diciendo que todo lo que tengo adentro, la carga neta vale 0. Bueno, acá la carga neta se reparte entre volumétrica, entre superficiales, ¿se entiende? Claro, claro. Esa configuración me determina que el potencial eléctrico tenga una variación en donde su derivada cambie. Llegue a un máximo internamente y después decrezca. Eso lo que hace es que la configuración de campo eléctrico sea una configuración que no sea unidireccional y en el mismo sentido, sino que se invierta. Es como que si en algún punto en el medio tuviera un lugar donde se fuera un sumidero de campo eléctrico. ¿Se entiende? En este punto, si yo analizo este punto, ahí están entrando todas las cargas. Pero, ¿qué pasa? Un pedacito para acá, un pedacito para arriba y un pedacito para abajo. Ahí se comporta el material de tal manera que hace que invierta. El material no se comporta, perdón, es la densidad de carga generada, o la que yo inyecté volumétricamente, hace que se invierta el campo. No sé si queda claro o responde a porque no respondí a tu pregunta, simplemente no la respondí directamente. La agarré por otro lado. Sí, sí, profe, se entendió igual, ¿eh? Quedó Bien, claro. perfecto, perfecto. Por eso digo, no te respondí. Te dije lo que yo quería decirte, que asumí que iba a servir. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Bueno, Pero bueno, no, igual a lo que me, claro, bueno, sí, a lo que me refería es más o menos que terminaba siendo, bueno, sí, bueno, no lo voy a explicar, voy a marear peor la cuestión, voy a hacerla más difícil. No, déjalo ahí, profe. Pero sí, sí, se entendió lo que usted quería explicar. bien. Bueno, yo lo que hice fue decir que Z0 valía 1, así variaba todo entre 0 y 1 metro, digamos. Que BB vale 100 volts, porque 100 volts siempre es lindo, epsilon 0, epsilon 0. Le puse un epsilon relativo a 3, para que se notara bien la diferencia entre polarización y campo eléctrico, y asumí una densidad superficial, una densidad volumétrica vacío, ρ0. ¿Se acuerdan que la fórmula dependía de menos ρ0 sobre z menos z0? O sea que yo tenía que definir cuánto valía ρ0 y z0 para calcular la función densidad volumétrica de carga libre. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, con eso calculé entre 0 y 1, y un cachito antes, un cachito después para meterle los ceros a los campos. Calculé potencial, campo, vector de desplazamiento, vector de polarización, epsilon 0 por E para meterlo después en el gráfico con los otros dos. Densidad volumétrica libre de carga, densidad volumétrica de polarización y densidades superficiales solo en las fronteras. ¿Ven? En 0 y en 1. La de libre y la de polarización. Y después la suma de las dos, con su signo obviamente, como quedan, para verificar que esa suma me diera qué cosa. Fíjense, el campo eléctrico en la frontera. ¿Se acuerdan que la suma de la 2 dividido epsilon 0 yo les había definido? ¿Dónde está? Acá. ¿Se acuerdan este salto, gente? Que yo les decía que el campo eléctrico, el salto dependía tanto de la depolarización como la libre. Sí. Con lo cual hice eso, la sumé la 2 y la dividí por 0, por epsilon 0. Y fíjense que me da justamente el campo
en Z igual a 0, y esta me da el campo, obviamente en este caso cambiado de signo porque está invertida. Lo he pifiado algo. No, está bien, porque el campo es negativo acá, y yo tengo que subir 528. Yo acá paso de 0 a 414, positiva, gano 414. Y acá paso de menos 528 al próximo punto que es 0. Por lo tanto, tengo que ganar 528, es correcto. Después me confundo yo mismo, conmigo mismo. ¿Se entendió lo que digo? Sí. ¿Ah? Yo venía así y sumé 414. Caí hasta menos 528 y subí 528. Y ahí sigo. Bien. Ahora una pregunta. Si alguien vio el video, ¿se acuerdan que había un teorema que decía que en una ecuación de este tipo diferencial, el máximo o el mínimo debería de pasar en las fronteras, no dentro de la ecuación? ¿Es correcto lo que Sí. digo o me estoy equivocando? ¿Alguien se acuerda de eso? Es correcto. ¿Y entonces por qué me está dando un máximo dentro del recinto acá? Lo que pasa depende, si como estamos trabajando con Poisson, te tiene ¡Ay, que dar. maravilloso! Perdóname que te corté, maravilloso, decilo, dale. No, ya está. El teorema que yo acabo de No, decir, ¿es para Poisson o para Laplace? Para el plazo. Bien, venía con trampa. ¿Cómo hago que esta ecuación se me transforme en Laplace? P0 tiene que ser, P0, Rho0 tiene que ser 0, ¿no? A la miércoles. Y miren qué lindo. ¿Qué tengo ahí? Un lindo capacitor. Y ven que el máximo y el mínimo no ocurre dentro de la región, sino ocurre en los extremos. Se ve bien. sí, sí. ¿Se entendió eso, gente? Los máximos y los mínimos los voy a tener adentro, porque adentro hay fuentes cuando tengo densidad volumétrica. Si no tengo densidad volumétrica, no puedo tener un máximo o un mínimo dentro de la región. Va a estar en los extremos. Y eso es cuando resuelvo Laplace. Por eso, porque cuando hay cargas es Poisson y cuando no hay cargas resuelvo Laplace. ¿Se entiende eso, gente? Sí, Sí. sí. Bien. Otra cuestión que para ver, después los gráficos son los mismos que los otros, así que mucho más para ver no hay, pero sí me gustaría jugar con el siguiente gráfico, fíjense. Y obviamente vamos a poner, primero vamos a poner el campo. ¿Este es el campo? No me acuerdo. Sí, este es el campo eléctrico. ¿Qué pasa si pongo carga cero de vuelta? ¿Cómo debería ser el campo si el potencial es lineal? ¿Cómo es el campo eléctrico entre dos chapas infinitas? Constante. ¿Lo ven? Y como la separación la puse de 1 metro y puse una diferencia potencial de 100 volt, tengo 100 volt por metro. ¿Ven que me da 100 volt eso? Esto es 100 volt por metro. Bien. Volvamos ahora a lo último que quería mostrarles, que es el gráfico de el vector de desplazamiento P y epsilon 0 por E. ¿Se acuerdan de este gráfico? ¿Lo vimos antes? Sí. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un dieléctrico de permitividad relativa 3 tuviera aire o vacío? ¿Cuánto valdría R? ¿Cuánto valdría? Uno. Correcto. ¿Qué pasó con el vector polarización? Se fue. Porque no hay nada que polarizar. ¿Y cuánto vale el vector de desplazamiento? Epsilon 0 por E. Y como estoy haciendo ese gráfico D y epsilon 0 por E, es que tengo una sola curva. ¿Se entiende? Sí, sí. Es maravilloso, es hermoso. Es hermoso. Entonces, yo tengo una pregunta. Sí, decime. Este D, cuando, o sea, no tenemos nada que polarizar, Sí, ¿es el mismo D cuando tengo algo que polarizar sí, y es el se mismo. reparten entre campo eléctrico y vector polarización? Perdón. Sí,
El que cambia es el campo. Fíjate, fíjate, ¿eh? Fíjate en dónde estamos. Estamos en 1 por 10 a la menos 8. Lo vemos en valor y después lo justificamos. Pero estamos en 1 por 10 a la menos 8. Vamos a ver quién se queda en ese valor cuando cambio el dieléctrico. Dale. Vamos a poner el doble. ¿Quién es el gris? El vector de desplazamiento. Acuérdense que cuando yo polarizo, la intensidad del campo eléctrico disminuye dentro del dieléctrico. Si mantengo D, ¿no? O sea, si mantengo la fuente, que son las cargas. ¿Se entiende? Entonces, a D ahora Sí. lo voy a construir con una parte desde el campo eléctrico que me queda, más la polarización. ¿Se entendió eso? ¿Hacia ahí apuntaba la pregunta? Sí. Sí, se entendió. Obviamente, que era lo que decía Guillermo la semana pasada en un momento, este campo eléctrico es el campo eléctrico que habría en ese espacio si no hubiera dieléctrico. Ahora, cuando este campo, esto con epsilon 0 nada más, cuando tengo permitividad, el campo eléctrico que me queda, o sea, perdón, estoy confundiendo más de lo que aclaro. Vamos a poner de vuelta 1 acá. Vos tenés este campo eléctrico, es el azul. En forma, dividirlo por epsilon 0 y tenés el campo eléctrico posta. Esto es lo que vamos a hacer, mirá. Porque si no, no se entiende. Vamos a poner el campo eléctrico nada más. Este es el campo eléctrico. Este es mi campo eléctrico sin dieléctrico. ¿Va bien? Fíjense, llega a 1000 volt por metro. Esto porque tenemos por ahí dando vuelta densidad volumétrica de carga. Acuérdense. Ahora, fíjate qué pasa cuando yo llevo al doble la permitividad o se mete un dieléctrico que tenga epsilon relativo 2. ¿A dónde se me va el campo? A prácticamente la mitad. ¿Está bien? Debería ser la mitad. Yo lo creo. Sí. Pero D no cambia. Significa que D ahora está aportando al campo y a la polarización, digamos. Se divide en dos nuevos vectores. El campo interno en el dieléctrico disminuye porque se polariza. Esa energía de disminución del campo eléctrico está aportada a la polarización. ¿Está claro? Pero como la fuente de campo, que eran las cargas, no cambiaron, el desplazamiento no puede cambiar. Si las condiciones del problema cambiaran, cambiarían. Sí, perdón, Guillermo. Digamos, para aclarar, el campo eléctrico depende del campo eléctrico creado o es formado por la carga libre más todo el campo que crean los dipolos que se orientan en el material, cuando hay un material que se polariza. Como los dipolos se orientan contrario al campo, el campo neto, que sería el campo de los dipolos más el campo creado por la carga libre, disminuye. El campo eléctrico es la superposición del campo creado por la carga libre más el campo creado por los dipolos microscópicos que se forman en el material. Por eso disminuye, porque los dipolos se orientan contrario al campo. Eso era nada más. Gracias, Guillermo. ¿Quedó Claro, claro con lo que dijo el Guille? Ahora quedó, creo, clarísimo. Sí, ahora, Sí. ahora también. Perfecto. ¿Alguna duda o pregunta más? Si no, para mí este problema está liquidado, Guillermo. ¿Está bien? ¿Querés hacer el 3, que tiene dos condiciones de borde y después, porque la condición de borde del segundo, que es lo que es importante en ese problema, Dale, si es vos no una tenés combinación. inconveniente, prefiero hacer el 3. No, yo ya estoy disponible, pero me Dale, gustaría por ahí que arranques el 3. dale, arranco el 3. Así de paso ya después me puedo ir de Metabol a laburar y le voy a cocinar a Salvi. Vuelvo a compartir, perdón. Bien. ¿Se ve la pantalla, gente? Sí,
Bien, fíjense, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar al principio que hablábamos de que teníamos condiciones de Dirichlet y condiciones de Neumann? Fíjense que en este problema tenemos los dos tipos de condiciones. Tenemos la de Dirichlet para un radio igual a el radio interno, que es este, pero nos dan la condición de Neumann para la superficie externa del cilindro. ¿Se entiende? Sí, sí. El tema de las condiciones, digamos. Después, a ver, O es sea, un no- problema. no- ¿Cómo? Sí. Nos No dan un potencial y un valor de campo eléctrico. Claro, del componente normal. normal de la derivada del potencial en ese punto, correcto. Entonces, por lo que hablamos antes, ¿la solución va a ser única cuando la resolvamos? ¿Qué tenía que pasar para tener una solución única? ¿Se acuerdan? Al menos ¿qué tenía que tener? Que tenía que tener Al la menos condición una de condición de Dirichlet. Dirichlet. Claro. Como acá la tenemos, que es el BA, por más que la segunda condición sea de Neumann, estamos ya seguros que vamos a poder definir una única función potencial. Bien. Bueno, en este caso, fíjense, ¿se acuerdan cuál es que habíamos hablado? Teníamos que ver cómo era el problema, elegir el tipo de ecuación. En este caso, ¿tengo densidad de carga libre volumétrica entre A y B? Dice que no. Por lo tanto, voy a resolver Poisson o Laplace. Laplace. Bien. Después, teníamos que definir la región. La región la podemos definir, ¿no? Es el cilindro que está contenido entre el radio A y el radio B. Sí. Bien. Después, nos damos cuenta de que hay simetría. Con lo cual, eso nos termina definiendo que podemos trabajar en una sola dimensión, que es la dimensión radial. Con lo cual, me simplifica el problema matemático. ¿Se acuerdan que eran las cuatro condiciones? Bueno, las tres condiciones, por la cuarta eran las condiciones de frontera. ¿Se acuerdan de eso? La simetría me define la simplificación matemática del problema. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Con todo eso, armemos la ecuación de Laplace, pero en coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas, si ustedes van a buscar después los apuntes de matemática, tenemos que, para la componente ρ nada más, para cuando depende de la componente radial nada más, así me queda la ecuación de Laplace. Obviamente, ya está en derivadas totales porque no tengo dependencia de otra variable, por lo tanto, directamente la derivada del potencial con respecto a ρ, por ρ, todo eso. O sea, 1 sobre ρ por la derivada con respecto a ρ de ρ derivada de phi con respecto a ρ. ¿Va bien? Bueno, para empezar a resolver esto, fíjense que ya este término, una constante multiplicada por una función es igual a 0, ya puedo eliminar el 1 sobre ρ de acá. Por lo tanto, la ecuación diferencial que voy a resolver es esta. Integro una vez. ¿Cuánto vale la integral de 0? Es una constante, C1, ¿no es cierto? Sí, sí. Integro dos veces. Y me queda que, me va a quedar, obviamente acá, el 1 sobre, perdón, el 1 sobre ρ el ρ que tengo acá pasa dividiendo el otro lado, y me queda que esto es lo que yo tengo que integrar ahora. Me queda, como era de esperar, porque tenemos simetría cilíndrica, que nos quedara un logaritmo dando vuelta en el potencial.
y hallo la solución general. Obviamente tengo dos condiciones de frontera, voy a tener dos constantes a determinar. La solución particular, bueno, perdón. Como en este caso tengo una condición de Neumann, y la condición de Neumann es la derivada del potencial, de la función potencial, no solo voy a determinar la solución general, en este caso, para la función potencial, sino para quién también, para su derivada con respecto a la normal. Sucede que por suerte la normal, en este caso por la simetría, coincide con qué coordenada, con la ρ. Por eso derivo con respecto a ρ. ¿Se entendió eso, gente? Lo último puede ser de nuevo, profe. Sí. Fíjense acá, chicos. Justo dijo rojo, no se ve en el gráfico. Esta condición de frontera me dice que me fijo en la frontera ρ igual a b. ρ igual a b es esta parte de acá, ¿no? Esto de acá. Me dice que Sí. la derivada normal del potencial con respecto a la dirección esta dirección es esta, n, este es n versor, vale b, y b es distinto de 0. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. Primero, tendría que derivar con respecto a n. La pregunta es, en mi sistema de coordenadas adoptados para el problema, n, ¿qué dirección tiene? Rho. Entonces no, derivo con respecto a ρ. Por eso derivo con respecto a ρ. Está bien. ¿Por qué me va a servir esta ecuación ahora? Porque yo tengo una constante, tengo un dato en la función potencial y tengo un dato en la derivada de la función potencial. Necesito las dos ecuaciones para poder resolver C1 y C2. ¿Se entiende? Claro, sí. Bien. Con lo cual, avancemos. Solución general, tenemos las dos, para el potencial y su derivada con respecto a ρ. Ahora ya no hablamos de la normal, hablamos de ρ directamente. Y ambas condiciones de borde. Phi de A igual a BA, y la derivada de phi con respecto, perdón, me quedó R ahí, era con respecto a ρ, es igual a B. Una constante distinta de 0. De ahí puedo sacar directamente que B es igual a C1 sobre B. ¿Lo ven acá? Perdón, ¿eh? Si la derivada con respecto a ρ me da B, y paso ρ para el otro lado, pero ρ en ese caso vale B minúscula, porque es el radio, está reemplazado en B. ¿Lo ven acá? Por lo tanto, C1 me queda B por B. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí tengo C1. Con C1 calculado lo meto arriba y despejo C2. El logaritmo natural de R, o ρ, que va a ser igual a A, porque estamos en el punto A, y la función vale BA en ese punto de potencial. Y voy a reemplazar a C1 por B por B. Si hago eso, me queda C2 calculado como BA menos BB por logaritmo de A. Fíjense que es una constante eso, nuevamente, son constantes de integración acá. Recuerden que para que me queden esas C sean funciones, era para otro tipo de ecuación diferencial cuando teníamos más de una variable. Que por suerte, por eso para nosotros son constantes de integración, no funciones de integración. Reemplazando, ahí obtengo, ahí queda más linda la solución particular, que como era de esperar es única, como dijimos. ¿Va bien? Sí. ¿Se ven las diferencias? Hay dos diferencias con respecto al problema anterior. Una es la forma de la ecuación diferencial, que era, en este caso era igual a 0. Y la otra cosa es cómo fue el tratamiento de las condiciones de frontera. ¿Va bien? ¿Sí, chicos? ¿Y chicas? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Guille, ¿andás por ahí? Sí. A mí me parece que no vale la pena seguir con este problema porque en definitiva es lo mismo que hicimos antes. No, por eso, es hasta llegar al potencial. Después Por es eso. con el potencial obtenemos todo lo demás. Si quieren, por una cuestión así para
Fíjense, una vez que tengo el potencial, ¿se acuerdan? Con el gradiente negativo obtengo el campo. Esperen que borro todo eso. Obviamente, todo esto hay que evaluarlo en coordenadas cilíndricas, gente. No se olviden de eso, por favor. Solo tengo dependencia con respecto a ρ. Por lo tanto, ya tengo el campo eléctrico como la derivada de phi con respecto a ρ. Obtengo el campo eléctrico. Una vez que obtengo el campo eléctrico, obtengo el vector de desplazamiento. Y me decía, si el campo eléctrico en ρ menor que A es nulo, es la misma condición que tuvimos antes. Determinar la densidad de carga libre en ρ igual a C. O sea, la densidad superficial de carga para R igual a A en la carga interior. Es lo mismo que antes. Se llega al mismo resultado. Después lo pueden ver tranquilo, les pasamos el PowerPoint y va a quedar grabado. Pero la resolución es exactamente la misma, no hay mucho más para agregar. Prefiero que el problema de Guillermo tiene algunas cuestiones de rosca bastante sustanciosas y por eso es que queremos llegar al problema de Guillermo, para que no se me extienda yo en el tiempo, que se me hizo bastante largo. Disculpen. Yo estoy, Guille, igual, voy yendo y viniendo a poner algo a la sartén, pero estoy acá, no me voy. Está bien, está bien. No, ahí arrancamos. Por cualquier cosa, digamos, que yo estoy escuchando, digamos, igual si hay un problema o algo, me tienen que chiflar. El problema 2 ya lo habíamos resuelto usando el teorema de Gauss, ¿se acuerdan? Que era un dieléctrico que tenía un hueco, en el hueco había una distribución uniforme de carga libre, que eran electrones, y rodeado por un conductor fijo a un potencial V0. Lo habíamos hecho con el teorema de Gauss, ahora vamos a resolverlo este mismo con la ecuación de Poisson y Laplace. Obviamente tendría que dar lo mismo, ¿no? Porque si la solución existe, es única. Eso nos dice la teoría electromagnética. Entonces, como la vez pasada, el modelo es el electrostático, entonces hay conductores eléctricos. Como la carga estaba distribuida, solo dependía de la distancia al centro de la esfera, tenía una simetría esférica, y tanto los campos eléctrico, desplazamiento y el potencial dependían solo de la distancia al centro de la esfera. Entonces, el problema ecuacional, ¿en qué consiste? En resolver o la ecuación de Laplace o la de Poisson, dependiendo si hay o no carga libre en una región determinada, sumada a las condiciones de borde. Tendría que dividir todo el espacio en tantas regiones como correspondan, ya sea si varía o la ecuación o el material. ¿Se entiende? En este caso, ¿en cuántas regiones tendría que dividir el problema? Si varía el material o varía la ecuación, tengo que... 4. En realidad 3. Tengo una afuera de la esfera conductora, una en el dieléctrico, ahí es la misma ecuación, pero cambia el medio, y otra en el hueco, que es otra ecuación y otro medio. Acuérdense que el conductor tiene un grosor despreciable. Si tuviera un grosor no despreciable, sí tendría otra región ahí adentro, que en ese caso sería un potencial constante igual a V0. Yo creo que ya hablaron antes con Leo. Las ecuaciones de Laplace o de Poisson, la Laplace es un caso particular de Poisson, es una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden, por eso necesito dos condiciones de borde para cada región y del tipo elíptico. Como este problema tiene una simetría esférica y solo depende de la variable R, las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales pasan a ser ecuaciones ordinarias, obviamente de segundo orden también, ¿no? Y habíamos dicho que el laplaciano escalar es la divergencia del gradiente.
Fíjense que esto es una ecuación ordinaria de segundo orden, el operador laplaciano de un campo escalar. O sea que para cada región voy a necesitar dos condiciones de borde. Algunas van a ser obvias y otras hay que analizar un poco más fino. Por ejemplo, en la región 1, digamos en el hueco, o sea, para las R menores iguales a, ¿cuál de las dos ecuaciones tengo que cumplir? ¿La de Laplace o la de Poisson? Laplace. Laplace era cuando no hay carga. Si esto está lleno de electrones, hay carga libre. ¿Se acuerdan? La de Por eso Poisson. acá este menos, a ver. Este menos Q0 es la carga neta de esa región, digamos. Tiene carga libre. En la región 2, o sea, dentro del dieléctrico, ¿qué ecuación? Laplace. Poisson, porque Laplace, porque en el no, dieléctrico no hay Poisson. carga libre. No cuenta acá la depolarización. Estamos hablando de la carga libre. Fíjense que la ecuación es la carga libre dividido el epsilon del medio. Donde es el vacío, esto es epsilon 0, sino esta ecuación de Poisson es válida únicamente para medios simples, lineales isótropos y homogéneos, que es lo que nosotros vamos a usar básicamente en la materia. Y para la región 3, que es afuera del conductor, ¿hay carga o no hay Laplace carga? también. Y No hay Laplace carga. también, exactamente. Pero tengo que generar otra región porque si bien es la misma ecuación diferencial de Laplace, es otro medio. Entonces tengo que distinguirlo. Voy a tener que resolver estas tres ecuaciones en estas tres regiones. O sea que una vez que yo tengo un problema, una vez que tengo el potencial en todo el espacio, ya tengo resuelto el problema, porque con el menos el gradiente saco el campo eléctrico y todo lo que vieron con Leo. Pero para determinar el potencial en todo el espacio tengo que separar el espacio en tantas regiones como corresponda, ya sea si varía la ecuación o si varía el medio. En este caso, entre la región 2 y la región 3 es la misma ecuación, pero es otro medio, y entre la región 2 y la región 1 cambia tanto la ecuación como el medio. En el hueco el medio es vacío, acá es un dieléctrico con permitividad epsilon y afuera es de vuelta al vacío. Por la simetría, obviamente voy a usar coordenadas esféricas. Y el laplaciano es la divergencia del gradiente. El gradiente en coordenadas esféricas tenía esta forma. Como solo depende de R, esos dos términos se me van y me queda directamente la derivada parcial pasa a ser derivada total y se simplifica de esta forma. Cuando yo hago la divergencia, el seno de θ no depende de R, lo puedo sacar afuera y se me cancela con este seno de θ y me quedan, estas son dos formas de expresar el laplaciano de un campo en coordenadas esféricas que solo depende de la distancia al origen. Cualquiera de los que usen van a llegar a la misma solución. Esta, digamos, es resolver esta ecuación antes, ¿no? Esta derivada. Yo particularmente me siento más cómodo usando esta expresión, pero pueden usar, por ejemplo, el Wolfram alpha si usan el Wolfram alpha para calcular la solución general, le conviene usar esta expresión, porque lo ingresan así directamente. Pero son equivalentes, digamos, esta expresión con esta. Equivalen al laplaciano del potencial. Entonces en la región 1 dijimos que teníamos la ecuación de Poisson. Rho libre valía menos Q0 sobre el volumen de la esfera, que era 4/3 de pi por la cuadrado. O sea que tengo que resolver esta ecuación.
De esta forma me parece a mí que es más fácil. En este caso lo podemos hacer paso por paso, pero pueden usar cualquier programa para calcular la solución de la ecuación diferencial. Lo importante es determinar la ecuación diferencial, hallar la solución general y después con las condiciones de borde hallar la solución particular. Paso el R cuadrado multiplicando para acá. Cuando integro la derivada del diferencial es la misma función. Después despejo el diferencial de B y me quedo. Obviamente, fíjense que como es de segundo orden, tengo que integrar dos veces. Y la solución general en la región 1 tiene una parte cuadrática, una parte hiperbólica y una constante. La geometría esférica me da una solución general un poco más complicada que la cartesiana, pero no es más, digamos, no es otro problema que encontrar la solución de la ecuación diferencial. Como estamos hablando en campos que varían con una sola coordenada, son ecuaciones diferenciales ordinarias que supongo que ustedes ya vieron en otras materias. En la región 2 y 3 la ecuación a resolver es la de Laplace. Esta es un poco más fácil y me queda como habíamos visto que el potencial variaba en forma hiperbólica y tengo dos constantes. Ahora hay que analizar para llegar a la solución particular desde la solución general con las condiciones de borde, allá las constantes. Bueno, las constantes le pusimos otro número porque no tienen por qué coincidir en una región con la otra. Estas C1, C2, C3, C4, C5 y C6 se determinan cada una con las condiciones de borde de cada región. Por ejemplo, la región más fácil es la externa, ¿no? La región 3. Teníamos esta solución general. Las condiciones de borde era cuando R valía 2A, o sea, estoy en el conductor, el potencial era fijo y B0. Esta es una condición de Dirichlet. Fijo el potencial en la frontera. En este caso es un Dirichlet particularmente sencillo, que es constante, podría ser dependiendo de otras cuestiones, pero como estamos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias, tiene que ser necesariamente constante. ¿Cuál es la otra condición de borde en esa región? O sea, fuera del conductor. ¿Qué otro borde tiene? El infinito, que el potencial es cero. El infinito, exactamente. El potencial es cero. Reemplazo en la solución general, en este caso como R tiende a infinito, tengo que hacer un límite. Este límite se me anula y me queda que C6 es cero de esta condición de borde. Para la primera condición de borde, reemplazo la R por 2A y puedo sacar C5. Entonces ya tengo la solución particular para esa región, la región 3. Este es el potencial solamente en esa región. Ahora vamos a calcular en las otras dos que nos quedan. ¿Se entendió más o menos? El mecanismo es siempre el mismo. Yo planteo la ecuación o de Poisson o de Laplace, dependiendo de si hay carga libre o no. Hallo la solución general de la ecuación, tanto de Poisson o de Laplace, según corresponda. Con las condiciones de borde de cada región obtengo la solución particular para esa región. En la región 2 teníamos la solución general. Una de las condiciones de borde era que, si se acuerdan, cuando R valía 2A, el potencial era el potencial fijo del conductor. Y reemplazo en la solución general los datos de la particular. Tengo una ecuación. Del otro borde es cuando R vale A. Pero en este caso no conozco cuánto vale el potencial, no es un dato del problema. No lo puedo sacar desde acá. Fíjense que entre estas dos, tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, porque de A más tampoco lo conozco. El más es el límite lateral, digamos, por la derecha, ¿no? Que esté en la región 2. Veamos qué pasa en la región 1. Esta es la solución general. Si yo quiero que el potencial sea finito,
¿Cuánto tiene que valer C1? Fíjese que la región 1 contiene al origen. Y cuando R tiende a 0, esto tendría infinito. Para evitar eso, tengo que hacer sí o sí C1 igual a 0. Esta es una de las condiciones que no son tan obvias. Siempre que contenga el origen, todo lo que esté dividiendo por R o por R al cuadrado o por lo que sea, lo tengo que anular para que el potencial me dé un número finito. Si no, tendría infinito en el origen, si C1 fuera distinto de 0. Me queda calcular C2. O sea que el potencial en realidad en esa zona va a ser cuadrático. Todavía no pude determinar C2. La otra condición es el borde A por la izquierda. O sea que reemplazo en esto a R por A y me queda esta otra condición. ¿Qué pasa con el potencial en la frontera? ¿Puede variar? No, tiene que ser constante. No es que tiene que ser constante, sino que tiene que ser continuo. No, continuo. En este caso es constante por la simetría, pero no es necesariamente que sea constante en la frontera. Lo que tiene que ser continuo, de un lado y del otro, no puede variar a saltos. Tiene que ser una curva suave, digamos. O sea que igualo esta condición con esta condición y obtengo una segunda ecuación. Hasta ahora tengo tres incógnitas, C3, C4, C6 y 2 ecuaciones. Necesito una más. ¿Qué otra condición tiene que cumplirse en la frontera? En la frontera A. Esta región tiene una única frontera. Una de las condiciones que cumplían los campos en la frontera era que, por ejemplo, la componente tangencial del campo eléctrico era continua. Pero como este campo no tiene componente tangencial, eso no me aporta nada. ¿Se entiende? ¿Cuál era la otra condición que cumplían los campos en la frontera de los medios? Si tenía densidad superficial, pegaba un salto. ¿Qué cosa pegaba un salto? Sí, Campo eléctrico. Lo que pasa es que el salto del campo eléctrico también dependía de la polarización, de la densidad de carga de polarización, que no la conozco a priori. El de desplazamiento pega un salto también. El desplazamiento que pegaba un salto si había densidad superficial de carga libre. ¿Se acuerdan? Y la carga libre sí la puedo determinar, a diferencia de la de polarización que tengo que llegar al final para determinarla. En este caso, como no había densidad superficial de carga libre, la componente normal del campo vector de desplazamiento era continua. O sea, un poquito antes de A y un poquito después de A tiene que ser igual la componente radial, que es la única componente que tiene D, es la normal a la superficie esférica. Esta condición todos la ven. ¿Por qué no elijo el campo eléctrico o por qué no elijo la componente tangencial? Sí, la tangencial no cambiaba. Como la tangencial es 0 y no cambia, tampoco me va a aportar nada. No me aporta ninguna información. Lo que me aporta Para el campo información, necesito la polarización. claro, si tuviera una densidad superficial de carga libre, la diferencia de estas dos me daría esa densidad superficial de carga libre. Como entre el dieléctrico y la nube de electrones no había carga superficial, la componente normal de D era continua. Que es la componente normal de D directamente epsilon por el campo eléctrico. Fíjese que menos la derivada de B respecto a R es el campo eléctrico, por epsilon me da D.
Esto es en el hueco y esto es en el dieléctrico. O sea, un poquito antes y un poquito después de la frontera. Tendría que derivar estas dos y evaluarlas en la frontera. Igualarlas y tengo la tercera la tercera ecuación, que ya ahora sí tengo otras ecuaciones con tres incógnitas. Fíjense que en este caso, cuando hay medios en contacto, las condiciones de borde no son tan obvias, hay que analizarlas un poco más. Tengo las tres ecuaciones con las tres incógnitas, obviamente de acá puedo sacar C3. Con C3 en la ecuación 1 puedo sacar C4, y con C3 y C4 en la ecuación 2 puedo sacar C2. Me queda de esta forma. Ya tengo todas las constantes, o sea que puedo calcular la solución particular en la región 2 y en la región 1. Fíjense que en la región 2, bueno, acá hay un R de más, esto no va. Es hiperbólica y en la región 1 es cuadrática. Obviamente en todo el espacio esta es la forma de la... Una vez que tengo definido el potencial en todo el espacio, que como lo obtuve resolviendo la ecuación tanto sea de Poisson o Laplace, dependiendo si hay carga libre, junto con las condiciones de borde para cada región, obtuve el potencial en todo el espacio. Ahora ya es lo mismo que hicimos antes, con el potencial, haciéndole menos el gradiente obtengo, bueno, esto creo que ya lo vieron con Leo. El problema es encontrar el potencial en todo el espacio mediante resolviendo la ecuación de Poisson y Laplace. Bueno, y de ahí. Con D puedo sacar la distribución de carga libre, tanto volumétrica como superficial, y con P la densidad volumétrica de cargas de polarización equivalentes o las superficiales de polarización equivalente. Entonces, repasando, el problema del potencial es encontrar el potencial en todo el espacio. Para eso tengo que resolver o la ecuación de Laplace o la de Poisson, dependiendo si hay o no carga libre, volumétrica, ¿no? Como es una ecuación de segundo orden, necesito dos condiciones de frontera. Si tengo, digamos, las condiciones de frontera, reemplazando la solución general, obtengo la particular. Si no, tengo que analizar y encontrar la condición que cumple en la frontera, recordando que la componente normal del vector de desplazamiento, en ausencia de carga libre, se conserva. Si hay carga libre, la diferencia de un lado y de otro de la frontera es precisamente la densidad de carga libre. La otra condición es que el potencial es continuo en la frontera. Y la otra condición, que el campo eléctrico tangencial se conserva. En este caso eso no aportaba nada, por eso no lo usamos, pero puede haber algún problema con una simetría particular que sirva a esa otra condición. Bueno, después de acá sigue como ya lo habíamos visto la vez pasada, con el potencial salvo el campo eléctrico, con el campo eléctrico y la relación constitutiva del medio, el vector de desplazamiento. Con el vector de desplazamiento puedo determinar la carga libre, tanto superficial como volumétrica, restándole al vector de desplazamiento epsilon 0 por E obtengo P, y con P también saco las densidades volumétricas y superficiales de polarización. Obviamente da el mismo resultado que el ejercicio que hicimos la vez pasada. Creo que pedía también la energía, ahí no cambia nada.
¿Queda alguna duda como para resolver problemas aplicando las ecuaciones de Poisson y Laplace? Hasta ahora siempre van a aparecer ecuaciones ordinarias, de segundo orden, pero ordinarias, no en derivadas parciales, que tiene una complejidad cualitativa un poco mayor. En el apunte está uno de los métodos para resolver ecuaciones en derivadas parciales, pero no lo vamos a tomar, ni vamos a hacer ejercicio de ese tipo. Muy bien. Se manda la cámara. ¿Me escuchás, Guillermo? Yo sí, Bien, pues de vuelta, no sé, igual que la semana pasada se me colgó algo acá con el tema del video. Bueno, por ahora anda la cosa. ¿Dejaste de compartir pantalla vos o a mí se me fue? no dejé de compartir, Ah, ya terminé el... está bien, está bien. Bueno, la semana que viene, para la semana que viene hay dos cosas. Primero, lo que vamos a ver la semana que viene es la utilización del software el FEM, que es un software que resuelve problemas electrostáticos de conducción de corriente, magnetostáticos y conducción del calor a través del método de los elementos finitos. Hay videos, los videos que están colgados en el canal son los videos de hecho por el ingeniero Leta, que para los que lo conocen saben que está en Máquinas Eléctricas 1, y los que no lo conocen, nada, es un profe de la casa que nos ayudó a hacer esos videos. Como quedaron piolas, nos quedamos con esos videos y no hicimos videos nosotros. Esos videos son lo que deberían de ver ustedes para la clase que viene, descargar el software, que se descarga de la página. ¿Podré compartir pantalla? A ver si me anda esto. La página es FEM, aunque parezca mentira, vamos a poner texto más fácil. ¿Dónde está el texto? Esa es la página. De ahí es un software gratuito, lo pueden descargar, no pesa nada, creo que si pesa 20 megas mucho. Y la alegría que les da por el poco peso que tiene es maravillosa, por las cosas que vamos a resolver con eso en 2D es maravilloso. No va a haber autodiagnóstico para la semana que viene, no va a haber problemas para la semana que viene. Lo que vamos a hacer la semana que viene es usar el software, explicarles cómo se usa el software online. Vamos a agarrar algunos de los problemas que hemos hecho hasta ahora y resolverlo con el software. Pero les convendría, aunque sea ver, los videos son cortitos, pero no me acuerdo si hace un capacitor plano. Resuelvo el problema de un capacitor plano. Convendría que vieran el video, o los videos, está dividido en 4 partes, y la semana que viene vamos a laburar con uno de los primeros métodos numéricos para poder resolver problemas de electrostática, que va a ser el de elementos finitos. Con esa clase, lo que sí va a haber para después es, para poder completar el problema 4 de la guía de actividades ahora, que la guía de actividades 1, que es resolver el problema 3 por FEM, por elementos finitos. De esa manera se completaría la primera actividad obligatoria. No sé si quedó claro, alguna duda, alguna pregunta. Recuerde que tienen que entregar los problemas, el 1, el 2 y el 3, en el campus, en la parte de tareas. Tienen límite hasta la semana que viene. Más de ahí no hay límite ya. Tenemos que empezar a ordenarnos con respecto a ese tema. Pregunten todo lo que haga falta a través de WhatsApp. Y si no hay alguna pregunta, alguna duda y algo que me haya olvidado, Guillermo, por mi parte estaría todo ok. No, por mí también. Bien, perfecto. ¿Alguna duda, pregunta, gente? No, no. Bueno,
Nos vemos la semana que viene. Abrazo enorme para todos y todas. Cuídense como siempre y métanle. No le bajen el pie de acelerador a la materia, por favor. Saludos. Listo, profe, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buen Gracias. fin Buenas de- noches, profe. Chao, buenas noches, Fin de profe. semana. Ya, por eso yo decía, ¿cómo no aparece mi imagen? Claro, estaba viendo tu pantalla y yo activaba la cámara y te veía vos, Guillermo. Va, no me veía. Recién ahora me doy cuenta que era eso. ¿Y cómo estuvo, che, la ópera?